Gloria al Señor, amados. Vamos a comenzar este servicio de domingo cantando una canción. Yo sé que algunos se acuerdan de esta canción que dice algo como así: I did it my way. ¿No? Es una de las canciones más famosas de los 70, 60 de Frank Sinatra. Se llama My Way. I did it my way. Esta canción fue grabada en más de 100 versiones, imagínense eso. Fue un ícono de la libertad, pero también un ícono de la rebeldía de los hombres en los 60s y en los 70s. Y habla de cómo ese hombre de los 60s y los 70s podía tomar el camino que quisiera, hacer lo que quisiera sin ningún impedimento, cómo era libre y andaba en sus autos a toda velocidad y podía avanzar por todas las calles sin que nadie lo detuviera. Y esto le dio identidad a mucha de nuestra generación en los 80s, los 90s, bueno, nuestra generación de los 90s, pero también a las de ustedes de los 80s, de los 60s y los 70s. Les dio esa identidad del hombre libre, ¿no? El hombre que puede hacer lo que quiera, el hombre que no tiene impedimentos. Sin embargo, aunque es una canción hermosa, escrita por Paul Anka y interpretada por Frank Sinatra, es una canción que, aunque es muy bonito lo que dice y es muy positivo y tal vez es muy loable, no es aproximado a lo que dice la palabra de Dios. Tal vez hasta incluso se oponga a lo que dice la palabra de Dios, porque el hombre quiere tomar sus caminos, quiere hacer sus cosas, y la palabra dice que el camino que para el hombre aparentemente es bueno, su final es de muerte. Entonces nosotros sí tenemos que aprender a vivir nuestra vida, no a mi manera, como decía Paul Anka, Frank Sinatra, sino a la manera de Dios. No en mis caminos, sino en los caminos de Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo primero que nosotros tenemos que entender para poder vivir en el camino de Dios, para poder hacer las cosas a la manera de Dios, es que nosotros pensamos diferente a Dios. Dice la palabra de Dios en Oseas 10:2 que nuestro corazón está dividido. Es decir, que en nuestra mente, que se refiere ahí a la palabra corazón, hay una pelea, hay una lucha constante. Dice la palabra que el espíritu y la carne contienden contra sí. Entonces es una lucha parecida a lo que usted veía en las tiras cómicas del demonio y el angelito hablándole todos los días en la cabeza. Voy a tomar una decisión, y el demonio dice una cosa, pero el angelito que representa a Dios dice: no, haz lo correcto. El demonio: no va a pasar nada, no te preocupes. Ese corazón dividido es lo que hizo al pueblo de Israel vagar tanto tiempo por el desierto, perder tantas bendiciones. Ese corazón dividido es lo que nosotros nos hace también como creyentes, como cristianos, dejar pasar la bendición de Dios enfrente de nosotros, no ver el propósito de Dios, vivir una vida estéril dentro del plan de Dios. El cristiano no debería tener un corazón dividido, un pensamiento dividido. Así que para nosotros comenzar a hacer las cosas a la manera de Dios, comenzar a caminar en los caminos de Dios, debemos ser de un solo pensamiento. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, y que todo lo que esté fuera de eso es pecado. Así que empieza a ejercitar tu pensamiento, tu mente, en dejar una sola cosa allí. Ojalá sea la palabra de Dios, ¿no? Ojalá sea lo que Dios te ha hablado, lo que tus líderes te han hablado, lo que a través de la palabra has aprendido, lo que tu pastor te ha hablado, y dejar ese solo pensamiento, pase lo que pase. Así los otros sean muy buenos, así los otros estén llenos de luces, de maravillas, de gratitud, de honra, de loor. El pensamiento de Dios, el pensamiento del Señor siempre debe ser el que domine nuestra mente. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo, amados. Y hay algo interesante en todo este proceso. Resulta que la mente en sí no tiene vida propia. La mente es un procesador. La mente es un procesador a través del cual los
sentimientos, las emociones, lo que está en el alma, que somos el yo, entra, se procesa y se convierte en una realidad. Pero la Biblia dice que el hombre sin Dios, el hombre natural, está muerto. Dice que tiene su espíritu muerto. Teológicamente esto es un espíritu inactivo, no se ha despertado, no ha nacido de nuevo. Entonces la mente, cuando ha nacido de nuevo el creyente, cuando el espíritu está activo, que es el que nos conecta con Dios, el espíritu nos conecta con Dios a través del alma, que se manifiesta a través de nuestros actos con nuestro cuerpo. Cuando el espíritu está activo, lo que hay en el alma, las emociones, los pensamientos, los deseos, los controla el espíritu y los procesa por medio de la mente. Así que no hay tal problema de que yo tenga una cabeza llena de cucarachas, de 1000 pensamientos, de indecisiones, de que no sé qué camino tomar, de por qué camino cojo. Entonces ahí en ese momento, cuando el espíritu controla nuestros pensamientos, es cuando nosotros podemos decir: tengo una sola manera de pensar, un solo objetivo, una sola dirección, una sola determinación, y esa tomaré. Pero obviamente el pensamiento del hombre siempre va a luchar contra lo que es el pensamiento de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Hoy les quiero hacer un regalo maravilloso por medio de este mensaje, y es decirles qué es lo que piensa Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado qué hay en la mente de Dios? Porque Dios es persona, el Espíritu Santo es persona, el Padre es persona, el Hijo, ustedes lo pueden ver claramente, es persona, y al ser persona tiene características de persona. O sea, piensa, toma decisiones, reflexiona, llora, se alegra, se entristece. Y es que a veces tenemos una imagen de Dios tan vaga que pensamos que es una energía, una fuerza allá en el cielo que está vibrando y sonando como magma. Pero no, la Biblia dice que Dios es Jesús. Jesús es la imagen invisible de Dios. O sea que Dios es una persona con pensamiento, con criterio, medita, reacciona, se apasiona, se alegra, se contrista, dice la palabra. Y por tanto en su mente tiene una forma de pensar, ¿sí? Usted conoce a las personas porque tienen una manera de pensar. Por ejemplo, a mí me describen porque soy una persona terca y determinada, y que cuando tomo una decisión no hay nada que tal vez me pueda cambiar en eso. Conozco a mi esposa, por ejemplo, porque es una persona dulce y tierna y que es muy flexible y puede cambiar de pensamiento. Por eso somos un complemento, ¿no? Porque ella es la que me hace reaccionar cuando estoy tan terco. Pero entonces usted conoce a las personas por eso, porque tienen una forma de pensar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Conoces cuál es la forma de pensar de Dios? Imagínate que la palabra de Dios nos da la forma de pensar de Dios, nos dice exactamente cómo piensa Dios. Mira, y esto es la columna vertebral del mensaje, porque cuando traté de buscar y encontré la palabra que Isaías refiere ahí para el pensamiento de Dios, los pensamientos de Dios, es una palabra hebrea que se compone de 3 letras que hablan de cómo piensa Dios. Mira, la primera letra de esa palabra, Ma'ashabatai, es Mem, la letra Mem, que significa agua, fluidez y sustento divino. La primera cosa que piensa Dios es que Él quiere sustentarte de forma sobrenatural, de tal manera que fluya el sustento en tu vida. La palabra habla que Él es el Shaddai. El Shaddai es el Dios con muchos pechos, o sea, el Dios que siempre puede amamantar a sus hijos y nunca van a quedar hambrientos. Entonces, el primer pensamiento que hay en la mente de Dios con respecto a nosotros es: te quiero proveer, te quiero suplir, te quiero sustentar. No quiero que falte, no quiero que se corte el sustento, sino quiero que siempre esté fluyendo sobre tu vida la bendición, la provisión, la plenitud, el amor. Amén. Eso es lo que piensa el Señor. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que Él también está compuesto de otro pensamiento que está en la letra Shin, que es la segunda letra de la palabra pensamiento en el hebreo, que esa letra significa la presencia de Dios y el poder espiritual. Dios piensa que quiere proveerte sobrenaturalmente y que nunca
pare esa provisión, sino que fluya como el agua. Pero también Dios piensa que quiere que pases tiempo con Él. El pensamiento de Dios y el deseo de Dios es que tú estés con Él. Así que Dios nunca te va a dar una provisión que te aparte de Él. Dios no quisiera que tuvieras un trabajo que te quitara el tiempo para estar con Él. Dios no quisiera que tuvieras una relación que te alejara de Dios. Cuando quieras preguntarle a Dios acerca de una relación, simplemente evalúa si esa relación te acerca o te aleja de Dios. Porque si te acerca a Dios, si es un hombre, una mujer que te acerque a Dios, seguramente está en el pensamiento de Dios. Pero si es un hombre o una mujer que por el contrario te saque de la iglesia, te aleje del pensamiento de Dios, te lleve a orar menos, te influencie para hacer lo incorrecto, para pecar, evidentemente no está dentro del pensamiento de Dios. Y esto no aplica solo para personas, sino para trabajos, para lugares, para viajes, para carreras, para decisiones. Porque el pensamiento de Dios es que Él quiere que pases tiempo con Él. Esa palabra presencia de Dios que está allí significa que Él quiere estar presente desde que te despiertas, cuando tomas medias nueves, cuando almuerzas, cuando tomas onces, cuando comes, cuando te acuestas, aun cuando duermes. La palabra dice: el Espíritu velaba mientras yo dormía. Así que aun cuando dormimos, el Señor quiere estar presente. Y tú dirás: no, pero Señor, déjame dormir. Sin embargo, la Biblia dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. El Señor quiere incluso en tus sueños aparecerse. Y qué bueno sería uno acostarse a dormir y despertarse: wow, Señor, hasta en mis sueños estás. Qué rico sueño que tengo. ¿Qué quieres que hagamos en los sueños? Y el Espíritu Santo permanezca velando por nosotros. El pensamiento de Dios es que Él te quiere proveer sobrenaturalmente, sin detenerse, fluidamente, para que tú pases tiempo en su presencia, para que tú puedas destinar horas, minutos, semanas, años en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque dentro del pensamiento de Dios también la letra Shin significa poder espiritual, significa presencia de Dios y poder espiritual. Porque un hombre que pase en la presencia de Dios va a tener poder. Sí, ya no solamente Dios quiere que tú seas esa clase de hombre que es prosperado, que vive pleno, que tiene su familia en orden, que tiene toda su economía en orden y en plenitud. Ya Dios no quiere solamente que tú seas ese hombre que permanece de rodillas orando, que permanece meditando en Él, sino quiere que seas ese hombre que Jesús dice que le dirá a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. Dios ya quiere en su pensamiento que tú no solo seas un espectador de lo que está pasando alrededor de tu vida, sino seas el actor. La Biblia dice que nosotros somos copartícipes de su gracia, coherederos de su herencia. Siempre habla el Señor que su iglesia, sus hijos, hacen una sociedad con Jesús para hacer su obra aquí en la tierra. Así que el pensamiento de Dios no es solamente que seas provisto, no es solamente que seas un santo, es que tú practiques la santidad, es que tú des a otros, es que tú sirvas a otros, es que tú participes activamente de su poder, para que se cumpla la palabra en el libro de los Hechos que dice que los apóstoles eran seguidos de señales y milagros, que ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, que aún oraban por los muertos y el Señor resucitaba a los muertos, que oraban por milagros sobrenaturales y el Señor abría las cárceles, las prisiones, amados. Entonces Dios no solamente quiere que tengas una vida en plenitud, sino que seas portador de su poder. Amén. Dale un aplauso al Rey por eso. Él quiere que seamos portadores. Pero la última letra de esta palabra, las últimas dos letras que componen esta palabra, realmente me volaron la cabeza. Me volaron la cabeza completamente, porque las últimas dos letras, que son la letra Tav y Yod, que es una letra famosa porque está en el nombre de Yahweh. Yahweh, la primera letra es Yod, Het, Bahet. Esas son las letras hebreas del nombre Yahweh. Y la letra Yod significa la verdad divina, la mano de Dios, la acción de Dios. La primera letra significa Dios en movimiento, Dios actuando. Pero la palabra Tav significa la cruz. La palabra Tav literalmente es una cruz. Y los hebreos tal vez no pudieron entender el significado del pensamiento de Dios con respecto a una cruz. Sencillamente pensarían: bueno,
es un símbolo. Pero ahora nosotros, amados, tenemos ese significado completo. Dios no solamente quiere proveerte fluidamente y ojo, de manera sobrenatural, no de manera natural, porque es provisión divina. Pero Dios también quiere que tú pases tiempo con Él, que tú tengas provisión y tengas tiempo, horas, días para pasar tiempo con Él, adorándolo, estudiando su palabra, contemplando su presencia. Y Dios también quiere que la verdad divina sea revelada a tu vida, que la mano de Dios, la acción de Dios sea revelada a tu vida por medio de la cruz. Así que hay una revelación aquí tremenda, y es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cambió la mente del Padre, puso un pensamiento en la mente del Padre. Así que Dios, cuando te ve a ti, amado, cuando me ve a mí, ve la cruz. Cuando Dios piensa en proveerte a ti, cuando Dios piensa en pasar tiempo contigo, cuando Dios piensa en darte su poder, ve a su Hijo clavado en la cruz. Cuando Dios piensa en tu juicio, piensa en castigarte, piensa que tomaste otro camino, que estás en indisciplina, en desobediencia, ve a su Hijo en la cruz. Es un pensamiento recurrente del Padre. Isaías dice que el Señor tomó nuestros pecados, los echó a lo profundo de la mar y jamás se volverá a acordar de ellos. Así que en la mente del Padre siempre va a estar el Hijo, y el Hijo de una forma especial para nosotros. El Padre no piensa en el Hijo como su Hijo amado para nosotros, porque es de él, le pertenece a Él y es su tesoro más valioso. Pero el Padre piensa en el Hijo para nosotros como un camino. Jesús dijo, y así mismo se presentó como: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y fíjate que esta palabra está hablando que mis pensamientos no son tus pensamientos, Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos. Y nos está diciendo que Jesús es el camino que todo el tiempo está en el pensamiento del Padre, amados. Es que Jesús es un puente por el cual nosotros atravesamos los mares de soledad, de tempestad, de dificultad. Es un puente por el cual nosotros atravesamos por encima de los ejércitos, por encima de los demonios, por encima del desierto, por encima de la dificultad, de la enfermedad. Es el puente que nos conecta con el Padre, con lo divino, con lo celestial. Es nuestro camino andar, Jesús, amados. Cuando Jesús dice yo soy el camino, no está diciendo que Él sea una decisión a tomar, no está diciendo que Él sea una opción, no está diciendo que Él sea una oportunidad. Está diciendo: pósate sobre mí, anda sobre mí, muévete sobre mí, planea sobre mí, camina sobre mi cuerpo, porque yo soy el fundamento seguro, soy la roca fuerte, soy la casa sobre la roca, soy la roca que sostiene tu familia, tus finanzas, tu salud, tu relación. Así que el pensamiento del Padre es: amado Hijo, yo te quiero suplir. Papá es bueno, mi papá es bueno, mi Señor es bueno. Y no solamente me quiere suplir, sino quiere suplirme con fluidez, generosamente. Pero no me quiere suplir a través solamente tal vez de mi trabajo, o a través de mi talento, o a través de la obra de mis manos, porque dice que es un sustento divino. Dios quiere suplirme de tal manera que yo esté completamente seguro que fue Dios el que lo hizo. Y por eso es que el camino del Señor muchas veces se opone a nosotros, porque nosotros podemos decir: ok, trabajo 8 horas diarias, me gano este sueldo, y al mes hago esto, y al año puedo hacer tanto. Pero tal vez en el camino de Dios esas cuentas no sean reales. Tal vez esas cuentas solo apliquen para una mente natural, una mente carnal, un mundo natural. Tal vez en las cuentas de Dios 5 panes y 5 peces sean 5,000 panes y 5,000 peces, amado. Tal vez en la cuenta de Dios el vientre de un pez sea una riqueza, una fuente de oro. Tal vez en las cuentas de Dios el que es ciego puede ver,
El que es cojo puede caminar, el que es sordo puede oír. Porque las cuentas de Dios, los caminos de Dios y la manera de hacer Dios las cosas no es natural, amados. No es natural, no es carnal, es espiritual. Y ojo con esta palabra: sobrenatural. Así que Dios quiere suplirte de forma sobrenatural. Dios no quiere suplirte por tu sacrificio, y eso no está mal. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero Dios quiere enseñarte como un papá que te suple, que hace milagros, que te da más de lo que mereces, de lo que esperas, de las cuentas que hiciste. Suplirte de forma sobrenatural. Dios quiere que tú permanezcas tiempo con Él, y que ese tiempo que permanezcas con Él te dé el poder espiritual de hacer su obra. Pero Dios quiere que todo esto, amados, todo lo hagas sobre la cruz, sobre Jesús. Y hasta que no lo hagas a su manera, hasta que tu camino no sea la cruz, hasta que tu camino no sea Cristo, no podrás ver la acción de Dios en tu vida, amado. Así que hoy evaluemos esa forma de hacer las cosas que tenemos nosotros. Hay muchas probabilidades y opciones y caminos que hemos tomado y decisiones que hemos tomado. Tal vez en este mismo instante tengamos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Tengamos que tomar la decisión de viajar, o tengamos que tomar la decisión de una relación de pareja, o de estudiar, o de invertir. Pero piensa siempre si esa decisión está sobre la cruz y te lleva a la presencia de Dios. Si esa decisión está sobre la cruz y te lleva a lo celestial. Porque nosotros, por nuestra propia mente, no podemos llegar a sus caminos. Necesitamos la cruz. Necesitamos que Dios nos cambie nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar siempre ha sido limitada, terrenal, amados. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hoy tenemos la oportunidad de tener la mente de Cristo. Y el Señor te está diciendo cuál es su mente. Así que, amados, hoy comencemos a pensar que Dios nos quiere proveer, sustentar sobrenaturalmente y de manera fluida. No va a escasear, amados. No va a escasear. No se va a detener la bendición de Dios sobre tu vida. No se va a detener la provisión de Dios sobre tu vida. Si estás en la voluntad de Dios, Dios suplirá todo lo necesario para que cumpla su propósito. Y fluirá, amados. Y tú dirás un día: wow, cómo era de difícil antes, y hoy cómo fluyen las cosas. Porque llegarás a esa maravillosa tierra de plenitud donde fluye leche y miel. El Canaán prometido de estar en la perfecta voluntad de Dios, amados. Nuestros caminos, aunque parezcan buenos, dice Proverbios 14:12, no son tan buenos en ocasiones. Dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tal vez tu plan, tu propósito, tu sueño esté vestido de bondad, de benignidad, pero tal vez su camino sea de muerte. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo sobre la cruz, y el final tampoco es la cruz. Así que evalúa, amado, y toma decisiones hoy basado en Jesús. La pregunta fundamental que deberías hacerte cada día, y hoy que estás emprendiendo un nuevo camino, tal vez en tu carrera, tal vez en tu matrimonio, tal vez con tus hijos, la pregunta que deberías hacerte exactamente hoy sería: ¿qué haría Dios en este momento? Deberías tatuarte eso, ponerlo en tus paredes, escribírtelo en una manilla, pegarlo en la sala. Olvida lo que dije de primera vez. Deberías hacerlo de alguna forma, que todos los días recordaras qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Cantar de los Cantares dice que te llevo como un tatuaje, como una marca, como un sello en mi corazón, porque fuerte como la muerte es el amor. Así que nosotros tenemos que tener ese pensamiento de qué haría Jesús fuerte en nuestra mente, como fuego, como amor, como una pasión, que todos los días digamos: Señor, ¿qué harías tú en este momento? Y te aseguro que las respuestas van a cambiar. Te aseguro que tu manera de ver las situaciones va a cambiar inmediatamente. Te aseguro que tus caminos se van a sincronizar con la voluntad de Dios y fluirá.
y tendrás la presencia y tendrás el poder de Dios y tendrás la cruz activa para ti todos los días y nada te será imposible, amado, en el nombre de Jesús. Evaluemos hoy qué caminos nos están apartando de Dios. No es tan difícil, es muy sencillo de hacer. Todo lo que te robe tiempo con el Señor, todo lo que a futuro te vaya a alejar de Él, todo lo que no termine en Él, todo lo que no lo glorifique. La palabra dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo digno de admirar, en todo lo que glorifique a Dios. Así que cuando tú empiezas a pensar en tus caminos, si no tienen esas características, cambia de ruta. Cambia de ruta. Nunca es tarde, amados, para empezar de nuevo. Nunca es tarde para redireccionarnos. Nunca es tarde para que Dios enderece nuestros pasos. Nunca es tarde en el Señor. Y los caminos de Dios no son tan difíciles de encontrar, porque a veces la gente me pregunta: pastor, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere que yo sea pastor, profeta, evangelista, maestro? Explícame, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere? La Biblia dice en Colosenses 3:2: poned los ojos en las cosas de arriba, no en las terrenales. Poned vuestra mira en las cosas de arriba. Así que los caminos de Dios, amados, siempre, siempre, siempre van a conducir al cielo. Siempre van a conducir a lo sobrenatural. Siempre van a conducir a lo divino, amado. Si tu negocio, el que estás empezando hoy, involucra al Señor, al final del camino tú sabes que estás haciendo una brecha, un camino por el cual muchos puedan entrar al Señor. Te aseguro que tu camino es del Señor. Te aseguro que estás haciendo las cosas a su manera, no a tu manera, y estás caminando en su camino. Si tal vez tu relación de pareja está organizando las cosas en el Señor, se están enderezando, se quieren casar en la iglesia, quieren tener un matrimonio cristiano, te aseguro que lo están haciendo a la manera de Dios y están en el camino de Dios, amados. Te aseguro que el camino de Dios es que estudies en seminario. Nadie tiene que orar para eso. Yo creo que cuando alguien ora y le dice al Señor: Señor, ¿será que estudio en el seminario teológico?, el Señor les pega un calvazo. ¿Qué esas preguntas? Pregunte cosas importantes, hola. Eso es obvio. Eso es por supuesto que sí, es mi camino. Yo creo que no hay que preguntarle: Señor, ¿será que es tu camino que mis hijos te conozcan, que vayan a la iglesia? Obvio. No tienes por qué preguntarle a tu hijo, a tu muchachito, si el domingo quiere ir o no a la iglesia. Tú mandas, es obvio que tiene que ir. ¿Por qué? Porque mi familia es cristiana y aquí todos vamos a la iglesia. Es obvio. Hay caminos que son obvios, amados, que no hay ni siquiera que orarlos. Al que Dios lo llamó como pastor, ¿por qué todavía se está preguntando qué camino tomo? ¿Por qué todavía está preguntándole a Dios: Señor, ¿qué será lo que quieres para mi vida? Ya te lo dije, camina en ese camino. Cuando te metas derechito en ese camino firme, voy a suplir todo. Mi pensamiento contigo es proveerte de manera sobrenatural, divina, todo, y que fluya todo en tu pastorado. Mi pensamiento sobre ti es que tú tengas horas conmigo, pasando en mi presencia, estudiando mi palabra, y que mi poder se apodere de ti. Mi pensamiento sobre ti es que tú estés en la cruz de Cristo y puedas manifestar con tu vida, muerto a tu naturaleza y vivo para Cristo, la mano de Dios, la bondad de Dios, las maravillas de Dios. Es obvio que Dios quiere que sea su pastor. Los caminos de Dios, amados, siempre están dirigidos a lo celestial. No es tan difícil encontrarlos. No es tan difícil de bajarnos de ese auto del egoísmo, de la vanidad, de mis pretensiones personales, y tomar el camino de Dios y decirle: Señor, ok, tal vez yo no pueda manejar en el futuro este auto. Tal vez me encuentre en una curva de la vida que yo no lo vaya a ver y me vaya a estrellar. Tal vez en el camino me vaya a encontrar con un desfiladero que no voy a tener tiempo de frenar, Señor. Tal vez me voy a encontrar con mi semáforo en rojo, porque ¿sabes qué? Todos los que toman su propio camino, I did it my way, todos los que hacen su propia voluntad, todos nos vamos a encontrar en algún momento con ese semáforo en rojo. Amén. ¿Cuántos se han encontrado con su semáforo en rojo? ¿A cuántos Dios les ha puesto su alto en el camino y les ha dicho: a ver, hasta aquí llegas, de aquí no pasas?
¿Cuántos hemos tenido que pasar por hospitales, por quiebras, por separaciones, por enfermedad en las que Dios nos ha dicho: hasta aquí, corres ese camino de perdición? Cuando estaba yo haciendo música, recuerdo que una noche en un lanzamiento de un disco estaba en un bar y estaba a punto de tomarme lo que me tomaba antes de empezar a tocar. Y estaba con mis amigos allí y tuve un dolor en el pecho fuerte, como una opresión en el pecho. Y oí la voz de Dios que me dijo: o terminas con esto, o esto va a terminar contigo. Y sentí convicción, sentí el semáforo en rojo de Dios, sentí que me estrellaba contra mí mismo, contra el mundo, con el camino de perversión que yo mismo había construido. Y paré, me detuve y le dije a mis amigos esa noche, les dije: miren, esta es la última noche que toco con ustedes, porque siento que si no paro con esto me va a matar, me va a consumir al punto de que ya no tenga salida. Así que ese día renuncié a la música, ese día renuncié a tocar en los bares, a tocar en eventos, renuncié a todo ese mundo. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, me iba a matar. Piensa si lo que estás haciendo, amado, te está consumiendo. Tal vez te pueda matar, tal vez te esté dominando, porque la palabra de Dios dice que todo me es lícito, todo. El Señor no te está prohibiendo nada, pero te está diciendo: en mi camino, ojo, todo es lícito, todo te conviene, todo te edifica, y solamente yo te dominaré. Pero en los caminos del mundo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero de ninguna cosa me dejaré yo dominar, dice el apóstol Pablo. Así que cuando mires un camino, cuando mires un destino, cuando mires una decisión, tienes que evaluar esta regla de 3. ¿Me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me edifica? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y por último, ¿esto que estoy haciendo me va a dominar? ¿Va a tomar el control de mi vida, de mi tiempo, de mi familia, de mi destino? Porque si tiene cualquier de esos 3 problemas, no es un camino que Dios vaya a respaldar, no es un camino que el Espíritu Santo te vaya a acompañar, amados. Y por último, cuando estamos en el camino de Dios, dice la palabra que sus pensamientos y sus caminos son más altos, amado. ¿Sabes por qué muchos cristianos no se motivan a hacer la obra de Dios, a cumplirle al Señor, a obedecer? Porque muchos dicen: pero yo para qué me santifico si eso no sirve de nada, yo para qué voy a la iglesia si eso no da ningún resultado. Porque limitan a Dios en su pensamiento. Isaías dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Así que, amado, cuando tú piensas en 1, Dios piensa en 1000. Cuando tú piensas en 1000, Dios está pensando en millones. El Señor le dijo a Abraham: mira los cielos, las estrellas, mira la arena del mar, así será de grande tu descendencia. Dios no estaba pensando en Isaac, Dios estaba pensando en toda una generación, en todo el planeta, siguiendo al padre Abraham. Así que, amado, el camino que Dios tiene preparado para ti es mucho más alto de lo que puedes imaginarte, es mucho más alto de lo que has podido vislumbrar en tus caminos personales. Dios te ve grande, Dios te ve próspero, Dios te ve exitoso, Dios te ve poderoso, Dios te ve predicándole a miles, Dios te ve ante auditorios de miles de jóvenes, de miles de hombres, de miles de mujeres. Dios te ve predicándole a matrimonios, Dios te ve con millones de seguidores en las redes sociales, porque te ven a ti y ven a Cristo. Dios te ve grande. Así que no limites más a Dios con tus pensamientos. No lo encajones en tus circunstancias personales. No lo encajones en lo que el pasado dice de ti. No lo encierres en lo que dice la nacionalidad de ti, en lo que dice tu edad, en lo que dice tu cuenta bancaria. No metas a Dios en tus circunstancias, porque Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos creer, de lo que podemos entender, incluso de lo que pedimos. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todo mi círculo, mis hijos, mi familia, mi esposa, mi economía, mi salud, mi apariencia física, mi talento, mis relaciones personales, todas las cosas, mucho más, dilo, mucho más,
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y terminamos con esto: según el poder que actúa en nosotros. Deja que Dios actúe en tu vida. Deja que Dios haga, amados. Tú toma el camino de Dios. Toma hoy el camino de Dios. Toma hoy la decisión por Cristo, radical. Porque seguramente aquí hay muchos sentados que estén en la iglesia pero no estén en Cristo y digan: yo sigo los pensamientos del pastor, yo sigo los pensamientos del cristianismo. Pero la pregunta es: ¿sigues a Cristo? Si el Señor te dijera hoy: vete a la India, ¿te irías a la India a predicar? ¿Dejarías todo? ¿O serías como el joven rico que le dijo al Señor: Señor, no puedo, me has pedido demasiado? ¿O serías como el joven que dijo: Señor, tengo que ir a enterrar a mis parientes y te puedo seguir? Porque eso es seguir a Cristo. La palabra dice que cuando los apóstoles, los discípulos de Cristo lo siguieron, dejaron sus redes tiradas, llenas de peces, llenas de historia, llenas de lo que ellos eran. Dejaron sus redes, dejaron su pasado, dejaron su familia, dejaron sus nombres y le siguieron. Te aseguro que si tú sigues a Cristo, amado, el pensamiento de Dios es proveerte. El pensamiento de Dios es que pases tiempo de calidad con Él. El pensamiento del Señor es que la cruz del Calvario sea tu camino todos los días y que la mano de Dios esté sobre tu día a día, todos los días de tu vida, bendiciéndote, prosperándote, supliéndote, sanándote, mostrando su poder sobre tu vida cada día hasta el fin. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor. Pongámonos de pie, amada iglesia, y vamos a orar. ¿Qué haría Jesús, amados? Hoy quiero que esa frase, aunque sea un cliché, aunque la digan muchísimo, pero la usamos muy poco seguramente. ¿Qué haría Jesús? Que quede grabado en nuestros corazones, con cada cosa que hacemos, con cada decisión que tomamos. ¿Qué haría Jesús en este justo momento? ¿Qué decisión tomaría el Señor? ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí conmigo? Y si tienes dudas, ve al Evangelio. Hay 4 libros que forman un solo evangelio que nos dicen con claridad y lujo de detalles qué decisión tomaría Jesús en cada situación. Construyamos hoy nuevos caminos que nos dirijan a Él. Hagámoslo a su manera. Tal vez lo hemos hecho a nuestra manera, tal vez lo hemos hecho con nuestras fuerzas, en nuestra carne, con nuestros propios recursos. Pero ¿y qué tal si hoy le decimos: Señor, hoy voy a tomar el camino que tú me dijiste, pero lo quiero hacer a tu manera, en tu tiempo, Señor, a tu ritmo, bajo tu provisión divina? Pero para esto también tendremos que salir de otros caminos, retirarnos de otros caminos donde tal vez no esté el Señor. Y por último, hoy no limitemos a Dios, amados. Si te has desanimado porque tal vez no has visto la respuesta de Dios en tu llamamiento, en tu ministerio, no lo limites. No lo limites ni en tiempo, ni en condiciones, ni en provisión. Dios puede hacerlo ahora, Dios lo puede hacer mañana, Dios lo puede hacer en 10 años. El tiempo es de Él. Pero si Él lo prometió, Él lo cumplió, amados. Él promete Él cumple lo que promete, amados. No es hijo de hombre para mentir, ni se arrepiente como nos arrepentimos nosotros. Lo que dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Y lo va a terminar, y es mucho más grande. No cabe en tu mente, amado. Es tan fantástico, tan fabuloso, que no cabe en nuestra mente. Así que déjate sorprender por Dios, porque lo mejor está por venir y porque lo que Dios quiere es mucho más grande. No lo limites. Señor, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos des tu mente, Cristo. Que tú nos des tu manera de pensar, Señor. Saca de nuestra mente, arruina de nuestra mente, destruye, arranca todo pensamiento, Señor, que no se alinee a tu voluntad, que no se alinee a tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos tomado decisiones en nuestra naturaleza, en nuestra fuerza, en nuestro criterio, Señor.
Hoy te pedimos perdón, Señor, porque estamos tal vez caminando por caminos, por senderos que nosotros mismos labramos, pero no nos llevan a ti, Señor. Sabemos muy bien, Señor, que nos apartan de ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque por cuanto nos llamaste a caminar en tu voluntad, Señor, nosotros nos desviamos, no obedecimos. Hoy pídele perdón al Señor por tener en poco su camino, por tener en poco sus planes, por tener en poco sus diseños. Dile: perdóname, Señor, porque te limité. Perdóname porque te vi como escaso. Perdóname porque te vi como tarde, como que no ibas a llegar, Señor. Pero hoy creo, Señor, hoy creo con todo mi corazón, Señor, que el camino que elegiste para mí, Señor, es un camino de bien. Que los pensamientos que tienes para mí, Señor, son más altos, son más maravillosos que mis pensamientos, Dios. Son pensamientos de bien, Señor. Hoy, Señor, creo que tú me quieres prosperar, Dios. Y no solo lo creo, lo acepto, Señor. Acepto que me bendigas, acepto que me sustentes, Señor, de manera sobrenatural, Dios. No solo en el trabajo, por mi trabajo, por mi talento, por mi fuerza, Señor, sino porque tú eres papá y soy tu hijo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me muestres ese camino por el cual tengo que caminar. Dile: Señor, Espíritu Santo, revélate en esta mañana e ilumíname el camino por el cual debo andar, Espíritu Santo. Y ayúdame a caminar en él, Señor. Hoy recibo el sacrificio de la cruz del Calvario. Dile: Señor, hoy acepto, Jesús, acepto que en la cruz moriste por darme bienestar, salud, provisión, propósito, destino, Señor. Y que fue un sacrificio que no es en vano, Señor, sino que hoy, Dios, voy a hacer valer tu sangre, Jesús, caminando tras tus pasos, Señor, tras tu camino. Hoy dirige nuestros caminos y endereza aquellos que se han torcido, Señor, hacia lo celestial, hacia tu voluntad, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que quites todo limitante, Dios, en nuestra mente, en nuestra vida personal, Dios, que impida que tú obres mucho más de lo que imaginamos, pensamos o pedimos. Quita los límites, dile: Espíritu Santo, quita los límites de mi mente. Ensancha mi tienda, Señor. Ensancha mi pensamiento. Ensancha mi casa. Ensancha mi manera de pensar, Señor. Cambia mi vocabulario, Dios, por un vocabulario de reino, de miles, de millones, de mucho más, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy te pido, Señor, que me permitas todos los días de mi vida, hasta el fin, estar en tu camino, en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús conmigo? ¿Cuántos? A su manera, dile: Señor, lo voy a hacer a